Hola amigos, les damos la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión. Es un programa en el cual invitamos a nuestros autores para que nos vengan a platicar del desarrollo de sus trabajos académicos y del resultado en un campo muy específico que es el de las publicaciones. En este caso vamos a platicar sobre este libro, pero antes de entrar en tema, primero quiero agradecer a Enrique que nos acompañes nuevamente en este programa. Y pues Enrique Nieto Estrada, gracias a ti por aceptar. Pero antes de platicar contigo, quiero comentarles que estamos en la librería Carácter de nuestra universidad en el pabellón universitario. Es una plaza comercial para que los estudiantes y los académicos del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería pues vengan aquí en sus ratos libres a tomar un café, comer un bocadillo, establecer esas tertulias entre compañeros de estudios, entre compañeros y académicos, que disfruten esos momentos en que se afianzan las amistades, el compañerismo, y también, si el tiempo les viene y el deseo les contagia, que entren a la librería Carácter, librería que está abierta además a todo el público. Y bueno, que visiten, que conozcan. En este caso estamos en la sección de libros infantiles y juveniles, pero tenemos desde luego libros de otros niveles, novela, libros de texto, libros de estudio desde luego, la sección del libro universitario, la producción de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en fin, una librería para disfrutar. Y hoy nos han permitido, cuestión que les agradecemos, que este programa se transmita desde esta sección, así que los invitamos, además de que vengan a visitar la librería, de que se interesen por este libro. Pues Enrique Nieto Estrada, doctor en antropología por el CIESAS, te agradecemos, y además arqueólogo de inicio en la ENA. Pues te agradecemos que aceptes la invitación para venirnos a platicar de este libro de Postecas y Mercaderes, la inserción de los comerciantes indígenas en la ética comercial novohispana del siglo XVI. Este es un libro interesante. Por allí hojeando veía que, bueno, esto era algo muy especial, permitirle a los indígenas meterse al campo de la vida económica de los peninsulares y de los criollos. No era algo fácil, desde luego, ¿no? Y era algo demasiado vigilado. ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene este libro, Enrique? Bueno, este libro surge primeramente cuando estaba haciendo yo mi investigación doctoral, que era sobre el cambio de indumentaria a partir de la conquista con los indígenas en el centro del país, en los altiplanos centrales. Obviamente los obligaron a cambiar su vestimenta. Ellos tenían muy rígidos sus patrones de vestimenta, de los tocados, etcétera. Entonces no cualquiera podía vestir lo que quisiera. Había todo un protocolo. Obviamente cuando llegan los españoles les imponen la usanza europea en el vestir, ¿sí? Algunos indígenas, los más iguales, como que no les daban mucha importancia, mientras estuvieran tapados, lo que conoceríamos hoy el calzón de manta y una tilma, cualquier, ya con eso. El más igual era el cargador. Era el que no tenía tierra, era el campesino sin tierra, digamos. El más bajo en la escala social. Exactamente. De los mismos indígenas. Sí, porque había nobles, había principales, había caciques, y los más desfavorecidos eran los más iguales. Entonces, empezando ya en la investigación, paro con un libro que es un tratado de mercaderes, escrito por Saravia de la Calle. Todavía me acuerdo muchísimo, en la biblioteca Vasconcelos, la que está en la antigua terminal de Buenavista. Perdón, la otra, la del Metro Valderas, la cigarrera. Sí, tienes razón. Entonces, en la Ciudadela. En el fondo reservado, donde está la biblioteca, por ejemplo, de Casbalceta, un gran historiador del siglo XIX, me encuentro con este libro de Saravia de la Calle sobre el Tratado de Mercaderes. Y cuando lo vi dije, y la referencia me salió por unas ventas de lana.
Entonces la lana era usada también para la vestimenta y ahí caí. Ese fue el momento en el que caí, que cambió la historia de mi investigación original. Y bueno, entonces ya me traen el libro, porque además era un libro impreso del siglo XVI, muy bonito, y quedé maravillado. Y entonces empezó a hablar sobre la postura de la Iglesia en cuanto a al comercio. En cuanto al comercio, toda la parte teológica, que ahorita vamos a regresar, voy a exponer en general el plan de la obra, y la ética que debía tener un comerciante, porque según la concepción religiosa del siglo XVI, el mercader era una de las personas que estaban en el filo de la navaja, siempre dispuesto a caer en el lado de la avaricia, pero por el otro lado, en el lado de hacer bien al traer y llevar mercancías. Entonces estaba en el filo de la navaja siempre, y hacían que hubiera mucho énfasis en esta peligrosidad en la que estaba. Y posteriormente, conforme voy avanzando en mi investigación, me voy dando cuenta de que hay muchas quejas por parte de los mercaderes españoles con respecto a los comerciantes indígenas. Los acusan de tramposos, los acusan de todo lo malo, los acusan, y yo decía, pero no, yo me acordaba en mis clases de la prepa, de la carrera, de libros que había leído, que había un segmento muy importante de la población, por lo menos tenochca, que eran los posteca, que eran los comerciantes de alto rango, porque también ahí había escalas sociales, o sea, los más importantes eran los posteca, eran que tenían toda una serie de cargadores de gente a su servicio, pero eran los que iban a hacer los grandes tratos. Y parte del imperio tenochca no se puede comprender sin la figura del comercio y del tributo. Entonces estos grandes traficantes, de hecho este es del Códice Florentino, nada más invertido como un trabajo para la cuestión de derechos, son más iguales, son de alto rango, y aquí está el que los capitaneaba, ¿no? El posteca principal, pues estos vemos ya, no son indígenas de bajo rango, pero no son como este. Entonces toda la actividad comercial estaba muy regida, muy restringida, muy acotada. Y antes de que la primera función de los posteca era ser embajadores, eran embajadores que tenían que aprender la lengua de las naciones o de los pueblos a donde iban, eran espías, veían cómo comerciaban, qué es lo que hacían, qué es lo que había en la región, y una vez que llegaban a estos lugares se hacían pasar por gente del lugar, se camuflajaban bien, y una vez que ya estaban más o menos empapados de las costumbres, de vida y las costumbres, exactamente, les proponían el negocio, y ya después era nos tributas o te conquistamos. Entonces, y es muy importante saber que la economía tenochca se basaba básicamente en el tributo. ¿Por qué? Porque tenían que hacer grandes obras. Vemos, por ejemplo, uno se imagina cómo les darían de comer a la gente que hizo la calzada, lo que hoy es calzada de Tlalpan en Ciudad de México. Por ejemplo, por ejemplo, toda la infraestructura que requería lo que es Templo Mayor, vayan a Templo Mayor y van a ver, pues se requería concentrar mucha riqueza para poder dar desde comer, organizar los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, y mucha gente además, ¿no? O sea, eran verdaderos ejércitos de trabajadores. Que había que alimentar, que había que hospedar, que sostener, porque estaban haciendo ese trabajo. Entonces, el comercio, la conquista y el tributo fue una triada muy importante para la economía tenochca en el siglo XVI. Entonces, el comercio estaba tan restringido que muchas veces era dirigido a veces por el tlatoani. Inclusive el tlatoani les daba a los posteca
que tenían que comerciar a su nombre y tenían un rango en la sociedad muy elevado, casi, no como nobles, pero los nobles se encelaban de los postecas y luego de los postecas. Claro que sí. Entonces, y si alguien la regaba en el comercio, pues podía inclusive perder la vida. Si alguien transgredía las reglas del comercio prehispánico, pues podía perder la vida, aparte de su riqueza, la fama y la posición social. Entonces esa era la pregunta, ¿cómo si eran tan rígidos, tenían una moral diferente, pero tenían una férrea moral, que su desacatamiento implicaba la muerte? Porque los españoles los veían con tanto desprecio y con tanto recelo, y siempre acusados de tramposos. Y dije, no, aquí hay algo que hay que investigar de otra manera. Claro. ¿Y cuál fue el resultado de esta investigación? Bueno, se los voy a abreviar, pero el resultado fue que querían quedarse los españoles con la parte más lucrativa del comercio, que era el comercio de ultramar y otro tipo de artículos. Y dejaron para los indígenas el comercio menudo, el del día a día, ¿no? Pero entonces esa fue la razón, porque no estaban faltando a la ética. De hecho, quienes faltaban a la ética comercial de los españoles eran los españoles mismos. Aquí sí había una diferencia, por ejemplo, que la parte económica del comercio estaba regulado por lo que fue la escolástica, por el pensamiento de San Agustín y demás, en la que veían muy mal la ganancia sin fin. ¿Por qué? Porque tenía que ser limitada. Creo que algunos hoy en día siguen con esas ideas y consideran que no debe, que los comerciantes deben moderar sus ganancias. Pues más o menos desde entonces pensaban lo mismo. Y los únicos que tenían permitido tener ganancias más allá de lo aparentemente permitido eran los judíos. Eso es muy interesante porque ellos no traicionaban la fe, su fe. Porque las escrituras decían que le podía prestar a sus hermanos sin cobrarle nada, pero a los que no eran judíos sí les podían cobrar intereses. En cambio a los católicos no podían cobrar intereses, no podía haber te presto, me regresas lo que te presté más una ganancia. Y el fundamento era el tiempo, porque decían que entonces el dinero se estaba multiplicando por el tiempo. Y el tiempo solamente era potestad de Dios. Entonces tener una ganancia por algo que era potestad de Dios, pues era un gran pecado. Claro. Entonces, porque la usura es eso, ¿no? O los intereses es eso, es una ganancia por el tiempo que pasa hasta que regresó el dinero. Sí. Entonces, bueno, en este libro lo que exploro es precisamente la importancia que tenía los Posteca en la sociedad prehispánica del siglo XVI en los altiplanos centrales, y el cuerpo ético que tenían, porque hacían ceremonia para todo. Antes de salir a ver otras regiones y demás, y esa parte de la importancia de que ha hablado de la economía tenochca. Es decir, aquí te haría una pregunta. No eran nobles los postecas, pero sí constituían un gremio bastante fuerte, tanto en la prehispanidad como ya asentados y fortalecidos en la colonia. Ajá, pero con un papel muy disminuido, porque ya no tenían esa riqueza. De hecho, es muy interesante cómo se fue insertando el indígena, que tenía otros valores. Por ejemplo, ellos vieron la moneda acuñada española. Recordemos que antes básicamente el comercio se hacía a través del trueque, o había ciertos equivalentes como el cacao y también unas plumillas llenas de oro, etcétera, etcétera, pero eran las menos de las veces. Y cuando empieza a circular las monedas acuñadas, a los indígenas les gusta mucho, pero no las regresaban a la circulación. Entonces pues ya no había dinero de repente, porque hacían ofrendas y las tiraban a los lagos o se las quedaban. Entonces cuando venían lo que se llaman las cargazones, que era los barcos que venían con mercancías de España, pues no había dinero suficiente para poderla comprar, porque obviamente quien traía un barco lleno de cosas de España no vendía al por menor, vendía la cargazón completa. Entonces eran unos líos que acababan, por cierto, pidiéndole prestado a la iglesia o a los tenedores de la bula de la Santa Cruzada, etcétera, etcétera, que eran los que sí podían solventar
todo lo que implicaba poder comprar un barco completo, las mercancías de un barco completo. Casi los contenedores de aquella época. Claro que sí, y ya después ellos se dedicaban a venderlo al menudeo, al medio menudeo y al menudeo. Ajá. Y entonces parte interesante de este libro es que viene también la postura religiosa católica sobre la usura, sobre el comercio y algunos fraudes o algunas trampas que hicieron los españoles para poder obtener ganancias que en ese se consideraban como ilícitas a través de fabricaban, ¿cómo les dijera? Fabricaban modelos tramposos para obtener ganancias ilícitas. Sí. Aquí tú trabajas desde la época prehispánica, pones aquí esta sección que se llama las tradiciones de origen y hablas la economía y el comercio de la Triple Alianza, la economía y el comercio europeos, para establecer la confrontación de dos modelos de economía. Exactamente, pero que no olvidemos que este contacto estuvo atravesado por la espada. También, ¿no? Sí. Por la espada y por la cruz, como dicen. Entonces fue una imposición de un modelo a otro y por eso estos desencuentros que luego había, porque los dos modelos eran muy éticos, tenían reglas muy estrictas, pero en algunos puntos eran contradictorios. Y los españoles, no todos, pero algunos quisieron sacar provecho de ello, acusando a los indios y desplazándolos del comercio lucrativo. Exactamente, de lucrativo. Los dejan el comercio doméstico cotidiano, que no es menor, no, definitivamente. No, pero no se compara con un barco lleno de botellas de vino, de olivas, etcétera, etcétera. Telas que llegaban. ¿Cuál es la conclusión a la que llegas? ¿Qué pasa con estos postecas después de cierto tiempo? ¿Se consolidan? ¿Son desplazados finalmente? ¿El mestizaje los va orillando? ¿Qué pasa? Fueron desplazados y el lugar de mayor utilidad fue fue cubierto por los españoles principalmente, ya luego los criollos. El comercio tuvo otro dinamismo a partir de esta incorporación, pero los grandes perdedores fueron los postecas. Los postecas. De ser casi nobles a ser mal vistos, y ser vendedores de lo cotidiano. Sí, que además, bueno, era, como dices, no eran nobles, pero sí era un gremio que cumplía una función social muy importante, sobre todo entre los indígenas. Enrique, es un trabajo exhaustivo, extraordinario, que tú publicas en el año, aquí vamos a... 14. En el año 2014. Y lo podemos consultar en las bibliotecas de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Todavía se consiguen algunos ejemplares. Visiten esta librería, a lo mejor por ahí puede aparecer algún ejemplar. Yo te haría la pregunta, porque además este libro ha circulado en ferias de libro, en Jalapa, lo fuiste... en Tabasco. En Tabasco, en fin, en diferentes lugares ha estado este libro y además ha sido muy solicitado por la gente. Es un tema que le ha interesado a los estudiosos de la historia colonial de la Nueva España.
Y te haría la pregunta, hoy, ¿por qué le recomendarías a tus alumnos en historia, a tus compañeros de historia, que se acerquen a este libro, que lo lean, porque van a obtener qué? Bueno, yo diría que dos cosas. Uno, conocimiento como tal de cómo fue esta incorporación, esta negociación, porque hubo negociación cultural e imposición cultural, claro. Y también hubo como hago, como que no hago, para cada quien tener sus fines. Entonces uno sería poder ir un poquito más allá de cómo fue esta complejidad, cómo fue la confluencia de tradiciones y cómo tuvo una solución, no necesariamente buena, se solucionó de alguna manera. Y la otra fue cómo dejé esta publicación, que dejo como los rastros para que los alumnos puedan ver cómo poder integrar, por un lado, por ejemplo, la parte teórica. Es un libro más didáctico, o sea, lo podemos ver como mero histórico, hecho de una serie de hechos históricos, pero también podemos ver desde una perspectiva didáctica de cómo poder ir el método que seguiste. Sí, puede tener esta crítica también este libro, que digan, esto me parece como no se depuró. No lo quise depurar porque la intención era poder enseñar a partir de este libro cómo poder ir tejiendo, ir construyendo, incorporar la teoría, las ideas que va teniendo uno, lo que va encontrando como fuentes, cómo se va entrelazando. Pues definitivamente un libro interesante, ameno, porque eso sí, tienes un lenguaje muy generoso para el lector, y eso me parece interesante. No le resta desde luego calidad a la investigación histórica, y pues es un libro recomendable. Así que, Enrique, pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación para comentarnos sobre este libro, y te agradecemos que hayas proporcionado el material para que este libro saliera publicado por nuestra universidad. Recuerde, esto es Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y lo esperamos en la próxima emisión para seguir platicando con nuestros autores y sobre sus libros. Lo esperamos. Gracias.